Buenos días, jóvenes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases y vamos a tratar el tema de ángulos con su clasificación según su medida y también veremos las operaciones de adición y sustracción con los ángulos. Bien, chicos, vamos primero a conversar un poquito sobre qué es un ángulo. El ángulo es una porción del plano que está comprendida entre dos semirrectas, y tienen un origen común, que lo llamamos vértice. OA y OB son los lados del ángulo. O es el vértice. Alfa es la medida del ángulo. ¿Sí? Entonces los elementos son los lados, el vértice y la medida del ángulo. Bien, ahora vamos a ver los tipos de ángulos. Hay varios tipos de ángulos según su tamaño. A ver, tenemos el ángulo agudo. Mide menos de 90 grados, pero más que 0 grados. O sea, puede ser 10, 20, 30, 40, 45, etc. Hasta menos de 90 grados. Pero si el ángulo mide 90 grados, ya se llama ángulo recto. ¿Sí? Mide 90 y sus lados son siempre perpendiculares. Sabemos que las rectas perpendiculares forman ángulo recto. Bien, otro ángulo, ángulo obtuso. El ángulo obtuso es mayor que 90, pero menor que 180 grados. O sea, puede ser 91 grados, 100 grados, 120, 130, 150, 170, 179, pero no 180 grados. Si el ángulo mide 180 grados, entonces hablamos de un ángulo llano. ¿Sí? El ángulo llano mide 180 grados. O sea, es igual si juntamos dos ángulos rectos. Bien, chicos. Vamos a mirar acá un ejemplo. A ver, vamos a mirar el ángulo 1. Está dentro de lo que está el rosado, ¿cierto? Y todo, el 1, el 2 y el 3, son ángulos agudos. ¿Por qué? Porque son menos de 90 grados. Y aquí tengo el ángulo recto. Entonces, ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 son menores que 180 grados, por lo tanto son ángulos agudos. Mire, este ángulo de acá es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide 90 grados. Ahora vamos a mirar el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6. Son ángulos obtusos, ¿sí? Ángulos obtusos. ¿Por qué? Porque es mayor de 90, pero menor que 180 grados. Ahora vamos a mirar este ángulo recto más este otro ángulo recto. O sea, este ángulo de acá. Esto es un ángulo llano, porque mide 180 grados. Muy bien, entonces aquí tenemos los agudos, el ángulo recto, los ángulos obtusos y el ángulo llano. A ver, vamos a ver, seguir viendo los tipos de ángulos en estos ejemplos. ¿Qué tipo de ángulo crees que forman las siguientes agujas del reloj? A ver, este reloj, estas manecillas del reloj, cuando es las 3 en punto. Muy bien, ángulo recto, ¿cierto? Muy bien, ángulo recto. Cuando es la 1:15. Muy bien, ángulo obtuso. Cuando es 10 para las 2. Ángulo obtuso. Aquí, ¿qué ángulo es? Agudo, ¿sí? Porque es menor de 90 grados. Aquí es obtuso porque es, muy bien, mayor que 180. No, mayor que 90. Muy bien, mayor que 90. Aquí, muy bien, ángulo llano. Muy bien, ángulo llano. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora algunas observaciones. En este caso, vamos a recordar ese teorema que dice el todo es igual a la suma de sus partes.
¿Quién vendría a ser el todo? AOE, el ángulo llano. Muy bien, el ángulo llano. Este ángulo llano es igual al ángulo AOB más BOC más COD más DOE. ¿Sí? O sea, es igual a alfa más beta más teta más gamma. Ahí está. Y ahora miramos este otro angulito, AOE. AOE es un ángulo recto. Por lo tanto, vendría a ser el todo. Y sus partes serían medida del ángulo EOD más medida del ángulo DOC más medida del ángulo COB más medida del ángulo BOA. Alfa, beta, teta, gamma. Muy bien. Entonces, todo sería igual a 90 grados. Continuamos. Ahora vamos a ver las operaciones. Primero vamos a ver la operación de la adición y luego la operación de la sustracción. A ver, vamos a mirar el ángulo AOC. ¿Cuánto mide? X. O sea, este vendría a ser el todo. ¿Y quiénes son sus partes? AOB y BOC. O sea, X igual a alfa más beta. ¿Sí? Ahora la sustracción. En este caso, me piden, bueno, vamos a hablar. Medida del ángulo BOC, ¿cuánto es? X. Es igual, yo quiero X nada más. Por lo tanto, ¿cómo voy a obtener esta X? Al todo, que es alfa, le quito beta y tengo X. ¿Sí? Si, por ejemplo, alfa es 80 grados y beta es 30, ¿cuánto mide X? Muy bien, 50 grados. Entonces, tendríamos aquí la adición y aquí la sustracción. En la adición es cuando en este caso voy a hallar el todo y en la sustracción cuando voy a hallar una de las partes. A ver, ahora vamos a clasificar los ángulos. Pasamos a la práctica. A ver, dice, clasifica el ángulo AOD, AOD, y calcula X en la figura. Entonces, X, ¿quién es? Es el todo. Entonces, el todo es igual a la suma de sus partes. Medida del ángulo AOD es igual a medida del ángulo AOB más medida del ángulo AOC más medida del ángulo COD. O sea, X igual a 40 más 40 más 40. ¿Sí? Entonces tenemos ahí medida del ángulo AOD es igual a 40 más 40 más 40. Entonces, medida del ángulo AOD es igual a 120 grados. Por lo tanto, el ángulo AOD es un ángulo obtuso. Muy bien. Ángulo obtuso. ¿Por qué? Muy bien, porque es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Muy bien. A ver, seguimos. Calcula X. A ver, X. AOD, el todo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, medida del ángulo AOD es igual a medida del ángulo AOB más medida del ángulo BOC más medida del ángulo COD. Entonces vamos a sumar. ¿Cuánto mide AOB? 10, muy bien. BOC, 20, muy bien. Y COD, 30. Listo. Entonces ahora vamos a sumar. Ahí está. Pero me doy cuenta que AOD, ¿cuánto mide AOD? 3X. Entonces lo reemplazamos, 3X. Digo 3X igual a 10 más 20 más 30. 10 más 20 más 30. A ver. Entonces 3X es igual a 60. 3 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 20 grados. ¿Sí? X vale 20 grados. A ver, continuamos. Ahora me piden calcular X. X es la parte, ¿sí? Entonces, pero no tengo el todo, pero tengo la suma de sus partes. Ah, muy bien, sí está el todo. ¿Quién es el todo? AOD. Muy bien, AOD es el todo. ¿Y AOD qué tipo de ángulo es?
AOD. Este ángulo llano. Muy bien. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. Muy bien. Entonces ahora decimos AOD es igual a medida del ángulo AOB X más medida del ángulo BOC. ¿Cuánto es? Muy bien. Este rectangulito me dice que es 90 grados, ¿no? Más medida del ángulo COD, que es 30 grados. Entonces, ahí está lo que hemos venido conversando. X más 90 más 30. Ahora yo tengo esta medida. ¿Cuánto es esta medida? Esa medida es el ángulo llano. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? Muy bien, 180 grados. 180 grados es igual a X más 90 más 30. Ahora yo quiero X. Entonces, 90 más 30, 120. 120 voy a transponerlo, llevarlo al otro miembro. Está con signo positivo. ¿Cómo pasa? Muy bien, pasa con signo negativo. Entonces, 180 menos 120 es igual a X. ¿Cuánto es 180 menos 120? Muy bien, 60 es igual a X. ¿Qué tipo de ángulo es X? Es un ángulo agudo. Muy bien, chicos. Continuamos. Me dice ahora, clasifica el ángulo AOD en la figura mostrada. A ver, AOD. Simplemente para clasificarlo tengo que saber cuánto mide el ángulo, ¿sí? ¿Y cuánto mide el ángulo AOD? Muy bien, la suma, ¿no es cierto? 30 más 40 más 30. Muy bien, ¿cuánto es el total? 100 grados. Entonces diré, el ángulo AOD es un ángulo agudo o obtuso. Muy bien, obtuso. ¿Por qué obtuso? Muy bien, porque es mayor que 90, pero menor que 180 grados. Ahí está. Es un ángulo obtuso porque es mayor que 90 y menor que 180 grados. A ver, número 2. ¿Cuántos ángulos agudos tiene la figura mostrada? Ángulo agudo es aquel ángulo que mide, muy bien, menos de 90 grados. A ver, A o B, ¿cuánto mide? 40 grados. ¿Y es agudo o no? Sí, muy bien, ahí va uno. B o C, 50 grados. ¿Agudo o no? Sí, muy bien, porque es menor de 90. C o D, 20 grados. Muy bien. Entonces, agudo, agudo, agudo. ¿Cuántos ángulos agudos hay? 3 ángulos agudos. Entonces, marcamos nuestra respuesta. Continuamos. 3. Observa la figura y clasifica el ángulo BOD. BOD. BOD, tengo aquí sus medidas de sus partes. Es igual a BOC más COD. ¿Y cuánto es BOC? 75. COD, 70. Entonces, 70 más 75 sería 145. Y 145 es un ángulo, muy bien, obtuso, porque mide más de 90 y menor que 180 grados. A ver, calcula X en la figura mostrada. X. Muy bien. Entonces aquí tengo que trabajar el todo es igual a la suma de sus partes. El todo, que es AOD, ¿cuánto mide? 2X. Sus partes, DOC, 20, COB, 70, BOA, 40. Entonces sumo las partes. 40 más 70, 110 más 20, 130. Entonces, 130 es la suma de las partes. ¿Y cuánto mide el ángulo total? 2X. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? A ver, vamos a reemplazarlo. Tendría aquí 2X igual a 130 grados. Está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Dividiendo.
Entonces, 2x, x es igual a 130 entre 2, sería 65 grados. Bien, chicos, entonces, a ver, es un ángulo agudo. Muy bien, es un ángulo agudo, porque es menor de 90 grados. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Ya saben, trabajar lo que corresponde al tema de hoy, ¿no? Practicamos, y la otra parte es la tarea. Luego de terminar la tarea, le toman una foto y me la envían a este correo. ¿Sí, chicos? Luego, pero algo importante, en la primera foto, en una hoja con letra grande, van a colocar el grado, el curso, la fecha, el tema y sus nombres y apellidos, para poder tener un mejor control de las tareas y no estar, en este caso, mezclando, porque la verdad que se están mezclando las tareas. ¿Ya, chicos? Muy bien, gracias.